¿Cómo andás? Presentate muy breve con tus palabras. Yo sigo terminando, estoy haciendo una comparación del episodio del Nord Stream 2 con la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Porque como consecuencia de todo eso, vos ves que Alemania siempre queda aislada de una fuente de petróleo barato, de energía barata, ya sea gas y petróleo. Gas y o petróleo. ¿Y cómo perjudican a Rusia? Que Rusia, ex excedente en gas y petróleo, necesita esas exportaciones y siempre lo terminan saboteando a los rusos. Cuando la Unión Soviética era el gran exportador de petróleo del mundo, el petróleo estaba a $4 el barril. Y empezó a subir el barril de petróleo después de la caída del muro de Berlín. Presentate con tu nombre, con tus palabras. Presentate con tus palabras. Bueno, mi nombre es Nidia Lirola. eh, milito en Principios y Valores junto a Guillermo Moreno y Pimpi Colombo en la ciudad de Buenos Aires. Coordino una agrupación de orden nacional llamada LIO, Los Inorgánicos Organizados. Y bueno, soy una de las dirigentes de Principios y Valores de Capital Federal. Es muy paradójico el nombre, ¿no? Inorgánicos organizados. En realidad no es paradójico porque es la acción de estar organizado, o sea, es la organización de los inorgánicos. Nos lo han planteado como que más que paradójico era un oxímoron, pero no es un oxímoron porque es la organización de los que no estaban organizados, entonces de los inorgánicos. Es como si el nombre mismo fuera una acción, la acción de organizar inorgánicos. Sí, eso hace referencia a que con Guillermo hay muchos peronistas ortodoxos, entre comillas, ¿no? Y con ustedes se suman al peronismo gente que no tenía una militancia peronista previa, eso... Pero por ahí son peronistas ortodoxos. Lo que pasa es que, nada, no tenían una militancia peronista previa. Por ahí son compañeros, muchos de los que están en la agrupación. Hay compañeros mayores, pero muchos tienen entre 40 y 50 años, es la mayor parte de compañeros. Y por ahí algunos militaron antes, pero no tantos. La mayoría es su primera experiencia militante o primera experiencia militante política. Algunos tienen una trayectoria gremial o incluso O algunos social. de derechos humanos, claro. Y, o también de militancia religiosa, digamos, católica. Tenemos compañeros de distintos tipos de militancia, pero por ahí que la militancia orgánica partidaria no la habían tenido todavía y se incorporan y se organizan en LIO, que en realidad es una agrupación muy organizada. No es que es inorgánica la organización, la agrupación está muy organizada, pero es de compañeros que vienen desde una inorganicidad. Perfecto. Okay. También hace referencia, perdón, el nombre, porque las siglas son LIO, los Sí. inorgánicos organizados, y hacen referencia al pedido del Papa de hacer LIO, que en estos días también hizo un pedido parecido de organizar, no sé, cuando dijo de hacer LIO, dijo, hagan LIO y organícenlo bien. O sea, que hay que hacer el lío, pero ayudar a organizarlo. Y ahora, entre ayer y hoy me llegó varias veces un video donde habla con gente de África y donde les dice, entre otras cosas, que la organización vence al tiempo. Vi el principio del video, Sí. pero es largo y no tenía tiempo, estaba haciendo otras cosas. Sí. Lo voy a ver más tranquilo, calculo de mañana, estos días lo voy a ver Hay más un tranquilo. recorte, bueno, se puede ver todo, por supuesto, pero hay un recorte donde habla de que la organización vence al tiempo y de la importancia de la organización, justamente, porque vence al tiempo, porque trasciende y que solo organizados podemos triunfar. Entonces, bueno, es algo que el pueblo argentino tiene que hacer. Que lo hizo siempre, desde sí. la primera invasión, la invasión inglesa de 1806, porque Sí. yo me puse a investigar y encontré 44 invasiones inglesas. Sí. Lo que pasa es que ellos a lo mejor ocupaban un territorio en la Patagonia, de Buenos Aires mandaban un barco, los echaban. Los empréstitos también los cuento como invasiones inglesas. Sí. Yo la llamaría, nos gusta en LIO también, hicimos una formación con un profesor, el Orsa se llama, un historiador que vive en Mar del Plata, y él nos decía que hasta los nombres, el tema de llamar invasiones inglesas en vez de llamar la batalla de Buenos Aires, donde triunfamos. En la batalla de Buenos Aires triunfamos.
Porque si no, que es la invasión de Waterloo, ¿cómo es la cosa? Porque nuestras cosas tienen nombres raros. Bueno, la batalla de Buenos Aires. Sí, perdón, desde ahí Sí, sí, sí. decís, de 1806. Bueno, para ir cerrando ya mi comentario, la comparación entre el episodio del Nord Stream 2, ahora esta semana un premio Pulitzer publicó en su blog personal que el atentado del Nord Stream 2 fue un atentado de las, del Pentágono. Yo digo el Pentágono porque una vez me puse a investigar cuántas organizaciones nuclea el Pentágono y el Pentágono nuclea 50 servicios de inteligencia. Yo conté 50, pero pueden haber más, porque después los agregan, lo desagregan. Cada uno tiene un escudito y un lema en latín. Se les encantan los lemas en latín a los yanquis, no sé por qué. Y eran 50 servicios que reportan, muy especializados por la tecnología. El avance tecnológico hace que se especialicen en análisis de imágenes, análisis satélite, etcétera. Y después entre ellos a veces forman un servicio nuevo con gente que viene de 3, 4 servicios distintos para hacer una operación en Latinoamérica. A veces entran y salen de la Argentina estos grupos de tarea de los nuevos servicios, como Pancho por su casa. Alquilan casas y se instalan como si fuera un grupo de turistas, viste, que vienen, operan el tiempo que tengan que operar y se van. Disfrazan mucho las operaciones de inteligencia como cursos de capacitación a jueces, policías, fiscales, entre otras cosas, ¿no? A la burocracia estatal profesional, entre comillas. Bueno, pero son como 50, por eso digo que fue una operación del Pentágono. Es ridículo pensar que los rusos van a volar 22 mil millones de dólares y podían cerrar la canilla y no les llegaba el gas a los alemanes si hubiera habido algún conflicto. Nadie invierte 22 mil millones de dólares para volarlo. La voladura del Nord Stream 2 ocurre en una época donde habían maniobras de la NATO en el Báltico. En las maniobras participaron el Special Boat Service británico, que son el equivalente a los buzos tácticos nuestros, que son los especializados en hacer ese tipo de operaciones en demoliciones submarinas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es tan evidente que fueron ellos, qué sé yo, es como creer ya en la virginidad de Guandanara, más o menos, por hacer... Ya tuvo chicos, Wanda. Ya tuvo no, chicos, pero si ¿sabés que si hubo una encuesta para ver cuánta gente creía que se creyó esa noticia y hubo un porcentaje importante? ¿Viste esas cosas que te dejan pensando? Hay un conflicto que empieza anterior a la Primera Guerra Mundial que consiste en la competencia del bloque anglicano, yo le llamo el bloque anglicano, contra el bloque germánico, porque incluye no solamente Alemania, sino también lo incluía Austria, que era una potencia cuando empezaba hace 100 años, hace 115 años era una potencia cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Dejás a esa parte, esa porción de Europa germánica y eslava sin petróleo, sin energía barata, y esa es la ventaja de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos hoy en día, de los Estados Unidos, no creo que de la Gran Bretaña. No, ciertamente no de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña en este momento ya empezaron a hablar de nuevo de explorar la costa por petróleo, y el carbón no era tan malo finalmente. No, empezó ahora toda la cuestión está empezando alrededor de que el carbón no era malo, y bueno, todo el lobby verde que hicieron los últimos 30 años que venían recibiendo energía barata, lo tienen que poner violín en bolsa porque se les termina la energía barata y es un tema, no le favorece a ellos. Estados Unidos sí, porque ellos tienen energía para ser autosuficientes y hasta para exportar, pero si la exportan la van a exportar carísima. Y Rusia también. Al final de esto, cuando esto se acomode, nosotros creemos que los dos van a, bueno, sobre todo Rusia va a algún tipo de negociación, mucho provecho de su energía,
y que Alemania, hasta incluso Inglaterra y todos los otros países que recibían energía o que reciben energía de Rusia, la van a tener que pagar muy cara y sus pueblos la van a pagar muy caro también porque van a tener menos trabajo. Eso es más o menos lo que creo. Mm. Yo una vez leí un libro de un militar argentino y entonces explica una guerra haciendo referencia a una guerra hacía 500 años atrás. Dice, en realidad es la misma guerra, es el mismo conflicto que vuelve siempre. Entonces nosotros seguimos, el mundo sigue peleando la Primera Guerra Mundial, entre comillas. Mm. Entre Sí, comillas, ¿no? los puestos de trabajo, ¿no? Sí, es los puestos de trabajo, es la industrialización, es la energía. La verdad es que las revoluciones que se hicieron en el seno del modelo capitalista son todas por bajar el costo de la energía. En cuanto el costo de la energía sube para un pueblo, es muy difícil sostener el nivel de vida de ese pueblo porque no puede sostener el trabajo, más allá de que no pueda sostener la calefacción, que son temas que son feos, pero bueno, se vivía sin calefacción hace No mucho tantos tiempo. años. Pero Yo el conozco tema es cómo gente. haces para trabajar si vos no tenés las maquinarias y la energía para hacer mover esas máquinas. Ese es un tema muy difícil. Y hay países que están ya muy acostumbrados. Estamos. Por suerte nosotros tenemos nuestro propio petróleo, después nos podemos meter en nosotros tenemos nuestros recursos para poder hacer una industria muy pujante para todos los argentinos con los recursos que tenemos. Pero otros países no lo tienen, están muy acostumbrados a que en el orden mundial que estaba establecido durante la globalización, ellos tenían todo ordenadito y podían importar comida y exportar otras cosas y ahora se les va a dificultar si las balanzas comerciales se les empiezan a desbalancear justamente con el tema de la importación de combustible y todo el lobby verde se demuestra por lo menos falso en el corto plazo, ¿no es cierto? Capaz que en 100 años con el sol Por lo puedes hacer menos dos todo, generaciones. pero Por no lo sabemos menos. ahora. Ahora no es así. Ahora, si no tenés energía fósil, no tenés industria. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa musical, volvemos y bueno, y te saludo en el corte. Muy bien. Bueno, ¿qué propuestas tienen ustedes a nivel nacional o a nivel municipal? Agarramos, si querés empecemos por el nivel nacional. Sí. Ah, Yo, sí. al hablar del conflicto de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, que se repite, nosotros tenemos como solución a ese conflicto una capacidad. Alemania no tiene una gota de petróleo, ese es el problema. Vos decías el carbón. Estados Unidos, como era excedentario en petróleo, Estados Unidos impulsa a través del Plan Marshall el petróleo para volver a toda Europa dependiente del petróleo y los coacciona para que abandonen el carbón como línea de investigación. Si no, hoy en día a lo mejor tendríamos motores a vapor, motores... te estoy hablando de motores para autos. Por ejemplo, en la década del 80 un pariente me contaba que en un colegio, en una escuela técnica, en la zona, no me acuerdo si en Lomas de Zamora, partido de Lomas de Zamora, hicieron andar un motor con agua. La tecnología del motor de agua, porque el agua es H2O, es hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno ya se está investigando desde el fin del siglo pasado, estamos hablando de agua de la canilla, ¿eh? Sí. Yo hablando justamente de este tema con un empresario argentino, me dice, yo en el 90 me subí a un motor y viajamos no sé cuántos kilómetros de Capital Federal a Córdoba en la ruta y el motor anduvo con agua. Era una patente, un ingeniero argentino hizo algunas patentes, después calculo que se las vendió a las transnacionales petroleras. Estados Unidos logra a través de la Segunda Guerra Mundial, yo digo, hay unos autores que dicen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial es el mismo conflicto, con una tregua que termina con la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Civil Española. Y lo que vos ves es que se abandonan líneas de investigación como es el carbón, como es el hidrógeno, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos logra
al mundo una total dependencia del petróleo. Y nos vendía el barril de petróleo a $4 durante mucho tiempo. Cuando la Unión Soviética cae, recién ahí empiezan a subir el precio del petróleo. Y ahora Estados Unidos ya, si vos mirás la crisis del cómo evoluciona el 20, un gobierno republicano genera la crisis del 30 y obliga al resto de la economía que el ahorro tenía que ir al sector productivo. Bueno, pero No a la eso se trata, pero de eso se trata ser la primera potencia mundial, de poner e imponer tu formato desde tus fortalezas y de que el resto del mundo las adopte. Ese es el poder, ese es el poder. Y el resto del mundo lo adopta. Ahora, ¿qué capacidad tiene el resto del mundo para organizar la producción, etcétera, de máquinas que se manejen de otra manera? Bueno, no, ninguna, la verdad, hoy ninguna. Quizás, no sé qué es lo que tiene que pasar para que eso sea posible, pero como que hay cosas que son como son y por lo menos desde la política esperar, o sea, fantasear con algunas cosas es muy complicado porque todo el mundo se tendría que poner de acuerdo en no usar las máquinas que tienen para poder usar otras que se manejarían con otros formatos. Entonces, es muy complicado porque también con la distribución, con la especialización en el trabajo que se hizo a nivel mundial, desde la globalización también, las cosas se hacen, las partes se hacen cada una en su lugar y eso sí se puede cambiar con los internacionalismos que nosotros vemos como surgiendo y terminando con la globalización. Pero quizás no esto otro de que las máquinas funcionen con los derivados del petróleo. Y bueno, hay cosas que pasaron y pasaron así. También capaz que hay otra manera de llevar el agua de un lado al otro, pero Roma la hizo por acueductos y bueno, y listo, y esa es la forma que tenemos todos y continúa. Entonces, es cierto que es una energía que algunos pueblos no tienen y que no es infinita. Tampoco el agua, bueno, pero es una energía con la que el mundo funciona de alguna manera y en la que Argentina es un país muy, muy bien posicionado porque tiene suficiente energía para darle trabajo a toda su PEA, a toda su población económicamente activa. Tiene energía suficiente para eso. Alrededor Lo que no de tiene 24 ahora, millones hoy en día, alrededor. bueno, lo que no tiene por ahora es un plan económico en ejercicio, en funcionamiento. Sí tenemos el plan, pero no lo tiene funcionando, en el cual, un programa económico en el cual se priorice la industria. Pero nosotros, cuando nos vienen a hablar de que la industria está vieja, que todo lo van a hacer los robots, no sé cuándo, decimos, para un poquito, porque nosotros desde el peronismo tenemos la hipótesis, la filosofía de la energía, de las, perdón, tecnologías convenientes. Y las tecnologías convenientes son las que le dan a nuestro trabajo la posibilidad de hacer una patria grande y un pueblo feliz. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de tener una industria que haga todo lo que falta por hacer, porque la pobreza no es falta de trabajo. La pobreza, tanto para una familia como para un país, es la falta de bienes y servicios que hagan que el país funcione, que esa familia tenga comodidades. Entonces, si hay problemas de viviendas, porque faltan casas. Y si faltan casas es porque falta la producción de casas. Y para producir esas casas hace falta mucha energía. Mucha energía. Tanto la energía para las máquinas como la energía para las personas. Y toda la energía para las personas estamos bastante bien en la producción, pero nos falta o estamos ahí porque dependemos de la exportación de leche, por ejemplo, en algún sentido, pero
en cuanto sacamos la parte de leche que se va, a nosotros nos falta leche para los argentinos. Entonces, en algunos ítems soja tenemos de sobra, pero en otros ítems estamos un poco rengos en cuanto a nuestra producción. Eso en cuanto a la energía para las personas y los animales, etcétera. Y en cuanto a la energía para las máquinas, que es el desarrollo industrial que podemos hacer, que es fenomenal, que nos podría convertir en una potencia media, nosotros tenemos toda la energía necesaria para eso, pero tenemos dos problemas centrales. Uno, que la macroeconomía hoy no da para que un negocio sea rentable, y al no dar para que un negocio sea rentable, ningún empresario quiere invertir porque, bueno, no le va a rendir. Entonces ese es un problema central. Y el otro es que la energía no se maneja en relación con los costos de exploración y explotación. Porque el petróleo, y esto es una cosa que la primera vez que yo escuché esta frase, me rompió la cabeza. El petróleo es gratis. El petróleo está ahí. Sí, lo tenés que encontrar y lo tenés que sacar. El costo de extracción, de transformación, de traslado, etcétera, es lo que te encarece. Es lo que le pone finalmente un costo. Después a ese costo vos le podés poner encima una ganancia para el que organiza ese trabajo, y ese puede ser el precio finalmente. Entonces nosotros sabemos, por los números que se hicieron hace más de unos 15 años, que el costo en ese momento de exploración y explotación del barril de petróleo era de $35 para la Argentina. Y la verdad es que lo pagamos como si fuéramos Uruguay o Chile, que no tienen. Y no tiene sentido eso, porque eso es nuestro, afano puro. Es nuestro, claro. ¿Quién se la está llevando? Es nuestro. Estamos todos locos. Es como si yo tengo un gallinero en el fondo de casa, sí, por ejemplo, sí, y tengo los huevos ahí y después los salgo a vender a los huevos a un precio y después los compro el mismo que claro, que se los vendí, sí, a otro precio. Sí, soy un tarado. Sí, no, claro, es tremendo. Y entonces, y eso no te pone competitivo con respecto a nadie. ¿Y cuál es la gracia de eso? ¿Que se nos funda la industria o que no pueda desarrollarse nuestra industria? Por ese lado, después tenemos que pagamos los alimentos muy caros. Esto ya lo hablamos la última vez que vine, que pagamos los alimentos muy caros porque se hacen sobre tierra alquilada, el 50% de los alimentos, y la tierra que se alquila y el costo del alquiler de esa tierra es el 50% del costo de producción. Entonces es muy cara la comida que compramos nosotros, y eso también convierte a nuestra industria en algo caro de realizar y muy difícil. Y nosotros necesitamos realmente desarrollar nuestra industria, porque el campo es muy bueno, y los servicios son muy buenos, pero no alcanzan para la PEA, para cubrir nuestra población económicamente activa, no alcanzan. No da trabajo para todos. Lo que vos decías desde el principio, de que nos faltan, tenemos pobreza porque nos faltan los bienes, nos faltan los servicios, es que no hay trabajo para todos. No están las fábricas. Me acuerdo, una rama de mi familia había invertido en otra época, antes de Martínez II, en lo que hoy serían los supermercados de proximidad, pero más grande, un poco más grande, porque daban trabajo como a más de 10 personas cada local que tenían. El más chico daba trabajo a más de 10 personas. Y lo fueron poniendo en el conurbano, en zonas donde habían fábricas. Entonces la gente salía de la fábrica, compraba y se iba con una bolsa llena hasta la casa, se tomaba el colectivo, llegaba a casa con todo. Y las fábricas trabajaban 3 turnos. De golpe, con Martínez de Osa empezaron a cerrar esas fábricas y se quedaron sin clientes. Y cuando cerraban los supermercados, tenían que indemnizar a cada trabajador. Entonces, claro, en esa época nadie pensó, bueno, nadie pensó que era una política que iba a durar hasta de la Rúa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, ellos siguieron apostando, y después hubo un momento que dice, para, ya vendí esto, para. Y es una familia que no vive mal hoy,
pero nunca pudo volver a vivir como se vivía, y no tienen la disponibilidad, no tienen los activos que tenían en otra época. No viven mal, pero no tienen el mismo nivel socioeconómico. O sea, ahora son una clase media baja que la pelea. Con los hijos, por lo menos los hijos estudiaron, qué sé yo. Nadie te puede sacar el título. No. Pero, y así un montón de familias que se hicieron con el peronismo, y vino Martínez II, Alfonsín, Cavallo, Sí. De la Rúa, De la Rúa fue el récord, o sea, fue un golpe muy duro en muy poco tiempo. Vos lo que estás diciendo es, como no tenemos las fábricas, no están todos los negocios que viven de la fábrica, el cine, el barcito, No está nada, no hay nada, no el está, supermercado. hay menos comercios también, pero también hay menos producción de bienes y servicios. Y al haber menos producción de bienes y servicios, esas cosas no están, y entonces las que están, se hace un remate entre los que tienen con qué comprarlas. Entonces, finalmente, la plata juega un rol, pero la plata no es la cosa. La cosa es, si vos tenés casas de sobra, y bueno, imagínate que el precio de las casas no es muy difícil de acceder, pero es un tema. Además, para hacer esos bienes, la gente está trabajando y ganándose su pan. Hoy asistimos a un espectáculo tremendo, que es un modelo económico especulativo, rentístico, que tiene una tasa de interés altísima, que tiene la comida cara, que tiene, o sea, que no deja crecer a los negocios, entonces que tiene desocupación, pero y que expulsa al pueblo argentino del mercado laboral, pero a la vez, por el otro lado, le dan una bolsa de comida, plata para comprar lo poquito que les alcance, y por supuesto que uno entiende desde el amor hacia cualquier ser humano que si la persona no tiene cómo acceder a la comida, hay que hacérsela llegar. Pero eso es dentro, se entiende muy bien dentro de un modelo que está incluyendo cada vez más gente. Ahora, cuando el modelo está excluyendo el mercado laboral, porque el modelo es de cerrar las fuentes de trabajo, entonces eso ya no tiene el mismo tono, y realmente hay que terminarlo. Nosotros tenemos la alegría, la suerte de conocer el plan económico peronista que pensaron Guillermo Moreno y su equipo económico. Todo el equipo económico es responsable de las políticas de la década ganada. Algunos de ellos estuvieron entre los que le avisaron a Machinea que antes de la presidencia de la Rúa, que de la convertibilidad había que irse, y Machinea y de la Rúa escuchó a este consejo. Lo escuchó a Machinea. Y lo terminó escuchando Machinea. Lo dejamos acá, vamos a una segunda pausa musical, a una nueva pausa musical, y te comento una anécdota con Machinea. Dale. Bueno, solamente pasamos música argentina en el programa, y buscamos que sea la música argentina que está siendo poco difundida. A veces a lo mejor agarramos un cantante de tango y mandamos todo tango, pero hace mucho no pasamos tango. La anécdota de Machinea, lo tuve de profesor en la maestría, entonces yo me pregunto, ¿y qué hace si tiene déficit gemelos como tenía él en su momento? Y me dice, y hay que esperar que, más o menos me dijo, el plan económico de Machinea era esperar a que suba el precio de la soja, me entran dólares, y entonces lo soluciono los problemas de ganar, pero esperar. Claro. Sí. Esperar que llueva. Sí, por favor. Esperar que llueva, pero por favor. Y los radicales tienen esa impronta de, y bueno, esperemos. De no hacer que las cosas pasen, ¿no? Claro, y yo cuando ya los ves en la facultad, la franja morada, como que toda la vida de ellos se mete a hacer políticas, a ver si enganchan un puesto. Y una vez que enganchan un puesto, a ver si tenemos lluvia, ¿viste? Si llueve, sí. si engancha un buen puesto en un buen lugar. Sí. Y una vez que tenga la lapicera, es más o menos
con todo respeto, ¿no? Alberto es más o menos el ejemplo arquetípico del militante radical. Es radical. Por favor, es radical. Yo llego Se le nota en todo. qué sé yo, no, es eso. No hay forma para, no sé qué calificativo encontrar, porque me da tristeza hasta que vivan la vida de esa forma. Y es triste, de verdad que es triste, pero más triste es tener la lapicera y esperar a que las cosas pasen mientras vos estás cómodo y hay un pueblo que te entregó esa lapicera y que está sufriendo. Y eso es mucho más triste. Es verdad, en lo personal uno puede conmiserarse, pero después está que hasta tienen el parecen pueblo sufriendo. psicópatas. Que no sienten empatía, no sienten remordimiento. Son livianos, son livianitos. No sé si son psicópatas. Yo creo que algunos son muy livianos y muy cómodos. Muy cómodos. Y no caminan en la calle. Yo no vengo de la política. Soy una pequeña empresaria, tengo una pequeña empresa familiar de venta de libros hace 30 años. También soy docente de escuela primaria, estudié para ser maestra, soy profesora de inglés, di clases también en mi vida en empresas, a personal que necesitaba aprender inglés. Particularmente trabajé más de eso en dar clases de inglés que en escuelas y todo esto. Pero generalmente tengo mi pequeña empresa y de lo que trabajo es de vender libros a trabajadores. Y vendo libros a trabajadores en Capital Federal y en todo el conurbano y hasta algunas ciudades un poco más lejanas como Zárate o Berisso, Ensenada de la Plata, Navarro, Mercedes. Pero más bien me muevo en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Y camino mucho la calle y veo cómo vive nuestro pueblo y cuáles son las angustias que tiene y cuáles son las dificultades. Y no es que lo veo desde lejos, me afecta total y directamente en los ingresos de mi familia, que tenemos una empresita familiar, entonces nosotros sabemos cómo está la calle, lo sabemos porque la vivimos y vivimos de trabajar en la calle en interacción con un montón de trabajadores. Y la calle está muy dura. Nosotros nos damos cuenta cuando algo es lo que se está hablando en los medios y cuando no. Hoy lo que nos pasa es que no podemos proyectar, ni mi familia ni nadie, no podemos tener sueños, no podemos pensar en mejorar. Estamos viendo cómo acomodamos lo poquito que tenemos de acá para allá para poder sobrevivir. Sobrevivir en el caso de una empresita y cada uno en su casa. Cada uno en su casa también. Porque tenemos ingresos bajos, porque no nos alcanza por un montón de cosas. Yo ahora, ya en esta época, tengo 48 años, tengo mis hijos, los tuve joven, y entonces todos, el más chico tiene 19, todos viven con su trabajo, pero mis ingresos ya no alcanza para mantener a nadie que no sea yo. Entonces, en una época podía mantener a todos mis hijos, que tengo 3, con mi mismo trabajo, y hoy no puedo, y no es que tengo gastos, al contrario. Entonces, en la década ganada, a nosotros nos empezó a ir como familia cada vez mejor, con mis hermanos, mis padres, nos empezó a ir cada vez mejor, porque vendíamos mucho, y vendíamos mucho porque le vendíamos a los trabajadores que cada vez estaban mejor, otros trabajadores, porque nosotros también somos trabajadores empresaritos, pero trabajadores sí, al pequeña fin. Burguesía. No, ni siquiera lo diría así, pero sí, a mí me parece que, como dijo Perón, hay una sola clase de hombres, los que trabajan, y bueno, en todo caso, capaz que los que no trabajan son los que arriendan las tierras, que heredaron, pero nosotros somos trabajadores en una puja interna, en algún momento podemos estar del otro lado del mostrador que los que trabajan con nosotros, pero la verdad que casi todo el tiempo estamos en el mismo barco, que es que tiene que sobrevivir la empresa, tener ingresos para que podamos de ahí tomar un poco todos. Y eso viene muy difícil en los últimos 10 años. La verdad es que el quiebre se produce sobre el final del gobierno de Cristina. Con Axel, sí. Con Kichi. Sí, a nosotros nos venía yendo bien.
muy bien con esa empresita. Teníamos 2 camionetas que las cambiábamos cada 3 años. Ahora tenemos las mismas camionetas que compramos en 2015 y 2014. O sea que tienen ya 8 y 7 años. No las podemos cambiar, no estamos ni cerca. El mismo trabajo. No estamos ni cerca ni la vamos a poder cambiar. Es una cosa personal, pero a la vez Sí, la es una trasladamos muestra, a es que una es muestra. porque somos un reflejo muy parecido a lo que o que muestra mucho lo que pasa con el resto de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos un olfato de lo que pasa, estamos en contacto. Ahora, ¿qué contacto tienen estos muchachos que por ahí vivieron en una casa de clase media, después fueron a la universidad, de ahí pasaron de un empleo público como funcionarios a otro, porque o franja morada, no sé qué, y empezaron de ser funcionarios en un trabajo con un gobierno a otro, a otro, a otro, siempre ahí. ¿Qué posibilidad tienen de tener un contacto con la realidad, de conocer lo que le pasa al vecino, de conocer lo que le pasa al que viene en el tren a la mañana, si no lo hicieron nunca? Porque nosotros, o sea, cuando te digo esto, te digo, nosotros tenemos estas camionetas viejas, andamos en colectivo, estamos por todo el conurbano, no es que vamos a un lugarcito y estamos en una oficina hablando. Yo hoy trabajé en la ciudad de Buenos Aires, pero esta semana estuve en Campana, estuve en Lanús, o sea, yo Campana no, en Cañuelas, fui a Lanús, bueno, a distintos lugares, y estamos viendo lo que pasa. Y es una diferencia sustancial. Guillermo Moreno, por ejemplo, tiene un mayoreo de ferretería que construyó él, pero lo tiene hace 40 años. Y una de las cosas lindas que tenemos en común con Guillermo es que los dos somos vendedores. Y viste que a veces se lo acusa a él de tener mal genio o Es algo medio así. raro que un vendedor tenga mal genio. ¿Cómo puede tener mal genio y Lo los que yo mismos creo clientes, viste? claro, yo creo que tiene poca paciencia cuando escucha ciertas cosas en la televisión. Pues Puede ser. yo también mi papá tenía poca paciencia. Yo creo que mi papá conoció a las madres de todos los ministros de Economía porque siempre se acordaba de mandarle saludos a la vieja Claro, claro, cuando se claro. escuchaba. Y a veces cuando las Mira, cosas es que están haciendo sufrir al pueblo y te vienen con cosas raras, por ahí se te va un poco la paciencia, pero no puede tener mal genio un vendedor. La no, verdad es esa. Nosotros los vendedores trabajamos siempre más o menos con el mismo público. Él, en el caso de él, tiene ferreteros, o sea, no es que público que pasa, son los ferreteros que tienen ferreterías. Es un público limitado, los míos también. Son un público limitado y los vemos siempre y vamos con la misma cara, en mi caso hace 30 años, veo a los mismos posibles clientes que me hayan comprado o no, son las mismas personas, en distintos lugares, pero son las mismas personas. Y vamos con la misma cara porque somos honestos, porque trabajamos desde ahí. Y eso es muy importante. Y Guillermo a mí me convoca a trabajar con él, trabajo muy cerca de él en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca con Pimpi Colombo. Y me convocan no porque yo sea un estuvo acá en Pimpi especialista, Colombo. qué genial es. Ahora No está en en este Chaco. programa. Él estuvo en este estudio, Guillermo, pero Sí, no en este programa. sí, no, pero va a venir, va a venir. Ya, lo que pasa es que coincide con su programa también, ¿no? Pero decía que Guillermo me convoca a trabajar, Pimpi me convoca a trabajar. No me convocan porque yo sea una experta en política de ningún tipo, me convocan por el trabajo, porque nosotros tomamos conciencia de la importancia de volver a tener un gobierno peronista y nos pusimos a trabajar para, en este caso, hacer una herramienta electoral para ponerla a disposición del Movimiento Nacional Justicialista, ya que el Partido Justicialista fue intrusado por un socialdemócrata como es Alberto Fernández. Bueno, hicimos otra herramienta electoral, como tantas que hizo Perón, porque no es que Perón hizo un solo partido, hizo muchas herramientas electorales. Nosotros hicimos una, nos tomamos este trabajo muy en serio, nos pusimos a trabajar, a juntar todas las adhesiones y afiliaciones necesarias para tener partido y estamos ahí de conseguirlo, ya estamos muy cerquita, así que este año vamos a tener y vamos a lanzar ahora próximamente un frente electoral que ya tiene muchas agrupaciones participando y desde el cual vamos a llamar a todos aquellos partidos, agrupaciones que tengan en el centro de su visión el trabajo, que crean que el valor de
el valor de las cosas lo pone el trabajo, que el centro de la vida del ser humano es el trabajo. Así que hay sectores por ahí liberales que tienen eso y hay sectores marxistas que tienen eso. Lo que es difícil que vengan, y seguramente no podríamos conciliar nada, es con los sectores neoliberales o socialdemócratas que tienen como centro y ordenador la tasa de interés. Porque nosotros una tasa de interés alta, y lo que ganan no dejan de ganar los bancos. Porque nosotros necesitamos una tasa de interés acorde a las necesidades de crecimiento industrial de nuestro país, y no lo contrario, porque lo contrario es antiindustria, es antitrabajo y es antidignidad de la persona humana, finalmente. Es usura, es un pecado que está tipificado en la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, se condenaba no cometerás el pecado de usura, no me acuerdo cómo dice. Inclusive cuando vos estudiás la historia de las religiones, los anglicanos, una de las primeras cosas que hace Enrique VIII es sacar el decreto que permitía cobrar préstamos a intereses. La Iglesia durante muchos años era un pecado cobrar intereses, tal es así que hubieron como más de 10 Medici que fueron colgados por usura antes de que tuvieran poder. Sí. En la trayectoria, en la historia familiar de ellos. Y si vos mirás los papas que hicieron la separación con la Iglesia, con la Gran Bretaña, y que hicieron la separación que provocaron ese escenario, y la separación con la Iglesia luterana, fueron papas Medici, que venían de familia banquera. Vos podés interpretar que el tipo era como era un usurero intrusando el Vaticano. Sí. Y qué sabiduría, ¿no? Aquellos Antiguos Testamentos, el Antiguo Testamento, qué sabiduría, y porque cómo va a estar el dinero, que es un símbolo, al servicio del dinero mismo o de quien lo tiene, en vez de estar al servicio del hombre. La economía peronista, todo está puesto al servicio del bienestar del ser humano, pero no como bienestar, sino para la felicidad del ser humano, la felicidad del pueblo, la dignidad de la persona, porque no hay mayor alegría, no sé si, alegría es una palabra porque a mí me gusta la alegría, pero la dignidad de ganarte el pan con tu trabajo no tiene parangón con otra cosa. Nada que viene regalado, obviamente a todos nos gustan los regalos, pero nada que viene regalado se siente igual de fuerte, uno igual de valioso, que cuando uno pone el valor de su propio trabajo en algo. En nuestra sociedad actual no está puesto el valor en que salimos, cazamos y traemos un animal a comer, o como cosa general, alguna gente lo hará, va a pesca un día, pero de otra forma, porque tenemos una organización del trabajo diferente, tiene una similitud esto de salir y ganar algo con lo cual traemos la comida a la mesa y nos hace sentir bien. Y no existe una satisfacción de la persona mayor que la de darle esa forma digna a su vida y la vida de su familia. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo vamos cerrando acá, vamos a una nueva pausa musical, señor operador, y volvemos. Bueno, volvimos. Nidia, repetí de vuelta tu nombre. Nidia Lirola. Es complicado. Nidia parecido a Lidia, pero con N. Soy la segunda Nidia que yo conozco. Tiene Y encima, sí, y después me la cambian. La primera es una Y. Sí. Después me lo cambian y me ponen Nirola, que mi apellido es Lirola. Bueno, es complicado. ¿De dónde viene Lirola? ¿De Italia? No, es un apellido inicialmente español y viene tiene origen en la lira, el instrumento musical. Tiene esa forma sí. Es de ahí, tiene que ver con la lira. Dicen que allá atrás, muchos siglos atrás, vendría de Italia.
pero que la lira tendría Era que un ver más por ahí. instrumento, o sea, Pero el apellido hace ¿de qué parte? varios siglos está en España, ¿De y qué? solamente en Sí, España. sí. Y en Latinoamérica, la parte que vino, ¿no? Los que vinieron a Argentina y a Brasil vinieron Ah, algunos. mira vos. ¿Y de qué parte de España vino tu familia? Mi familia paterna vino del sur de España, Andalucía. de Andalucía. Y mi familia materna vino de Galicia y de Asturias, son más bien celtas. Sí. Yo soy más parecida a mi familia materna. Mi familia paterna es un poquitito más apenita, más oscura y son más bien larguitos. Pero mi abuela no, bueno, una mezcla. ¿De Pero qué sí, parte de Galicia? de Lugo. Ah, mira vos. De Lugo. Familia de La Coruña. Pero Sí. también tiene una raíz, mi bisabuelo tenía una panadería en Huelva. Sí, no conozco. Así que, bueno, hay un festival de cine famoso en Huelva. Sí, me suena, pero no. No Y conozco el norte de España, conozco solo un lugar que fui en un momento a una playa, una semana. Pero no es que fui desde Argentina, estaba viviendo afuera en ese momento y fui. Pero la cuestión es que, sí, todos mis bisabuelos eran españoles. Vinieron todos en la misma época que vino todo el mundo, 1880 a 1914, Sí. en ese lapso, más cerca de 1900 que de 1914, y tuvieron acá a sus hijitos, que fueron mis abuelos, salvo uno que nació allá en España. Bueno, los Lirola, Martín, fueron a San Juan, vinieron a la provincia de San Juan, porque un hermano había ido a Chile y cruzaron, tremendo, Sí. cruzaron la cordillera, En burro. dándose entre latigazos para no tener tanto frío, se daban cinturonazos entre sí, para cruzar la cordillera. Tremendo, tremendo. Bien Eso gallego. lo voy a entrevistar a mi papá un día de esto Bien para que me lo cuente de nuevo. Bien porque tiene gallego, 80 ¿no? años. Bien, No, estos bien eran del sur, estos eran los andaluces, pero hacía mucho frío y comían cebolla y nada más, cruzando la cordillera. Sí. Pibito de 15 años, ¿no? Bueno, cruzaron y se asentaron en San Juan. Después trajeron a la familia ya por otras vías. No las hicieron cruzar a las mujeres por en este mismo sentido. Pero bueno, esos. Y los padres de mi mamá, los abuelos de mi mamá, vinieron de Galicia a Buenos Aires. Así que ya mi mamá era porteña y bueno, después mi papá en el 55, 56, la familia de mi papá vino para Buenos Aires y se instalaron en la zona de Aedo, bueno, no importa, después se conocieron, Sí, pero sí, quiero sí. decir, mi papá vino siendo peronista, su familia, habían estado allá en el terremoto de San Juan, o sea, Claro. mi papá tenía 2 años cuando fue el terremoto de San Juan, y todo San Juan era peronista, mis abuelos también, no eran ninguna excepción, y cuando mi viejo estaba acá y tenía en el 56, hicieron la carta de Perón, llegó la carta de Perón y la hicieron con un gelatógrafo, la hicieron y la colgaron de la soga en distintas hojitas, iban como calcando, no sé cómo explicarlo, con un gelatógrafo, en una tecnología que hacían en una lata de dulce de batata, con la cual transportaban lo que había escrito Perón en una carta a distintos papeles que después repartían en el barrio, ¿no? Eso fue en ese momento. Después mi viejo tuvo no estar en el peronismo un tiempo y poco a poco está volviendo a ser peronista, pero tiene 80, así que no sé si lo vamos a hacer del todo, pero ahí estamos. Está bien. Vos sos vendedora y cuando sos vendedora y estás en la calle, tratás con gente muy diversa. Sí. Y tenés que sacarle la ficha muy rápido porque decís, no me garpa, este me va a embocar, no sé. ¿Qué le pasa? Sí. O sea, tenés que, esa habilidad, a lo mejor ya tenés una intuición antes, algo, pero después lo vas desarrollando. Sí. Si no, no sobrevivís. Sí, exacto. Sí, no sos 30 años vendedora, si no podés... Cuando lo conociste a Guillermo Moreno y le sacaste la ficha, o al equipo, no sé cómo fue que llegaste a Guillermo Moreno, cómo te conectaste. La primera vez que lo vi
Él no me vio a mí, fue en la Secretaría de Comercio en el año 2012. Él había armado unas charlas para cuadros políticos. Yo estaba militando en ese momento en la Corriente Nacional Martín Fierro, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 11, y en la agrupación se había armado recién, ahí en esa comuna, éramos 5, y vino esta invitación de que 2 personas de cada agrupación, de cada comuna, fueran a estas charlas. Y bueno, yo era nuevita, yo no soy muy, soy atrevida, pero no soy. Tenés que ser atrevida para pero vender. no soy Avasalladora. No, entonces dijo uno, yo no puedo. Y éramos 5. Yo dije, yo sí. Y el otro creo que no fue tan. Sí, el otro fue. Entonces yo dije, yo puedo. Y el otro también, listo. Ya habían dicho que no 3, así que ahí me anoté. Y fui, y era en el 9º piso, unas charlas muy interesantes. Fui a varias, creo que por lo menos 3. Y ahí, la primera vez que lo vi me rompió la cabeza cuando él habló de la contradicción principal que tiene la Argentina para su desarrollo, que es que las tierras donde se produce la comida estén en manos de personas que las alquilan para que la comida la produzca otro. Entonces, que ese problema encarece todo, pero que encima les reditúa a ellos, porque en cuanto los trabajadores logramos una distribución del ingreso que nos es favorable, y compramos más de esa comida, a ellos les aumenta el precio de la tierra y cobran más caro el alquiler, entonces terminan aumentando los productos y volvés para atrás alimenticios. de vuelta y claro, estás en ese círculo. Por eso ese círculo hay que terminarlo, y en el plan económico peronista está eso. A mí me rompió la cabeza la contundencia de ese argumento, más allá de cómo él lo planteaba. Lo que me parece, él es una persona muy honesta y muy capaz, inmensamente capaz, con una visión también del mundo y de la realidad muy concreta. Y la verdad es que todavía no vi a una sola persona que, estando con él, una sola, le haya podido contraargumentar algo de lo que él dijo, sino que todos terminan concediéndole lo que está diciendo, porque no he visto a nadie que pueda argumentar los argumentos que él pone en lo económico y tampoco en el panorama internacional. Entonces, lo que veo en él es un hombre que anticipa el mundo, que defiende la camiseta argentina y que tiene y piensa junto a otros compañeros, porque tiene esto de tomar de todos los compañeros que pueden aportar en un proyecto colectivo. Piensa la forma en que la Argentina se tiene que insertar en este nuevo mundo que se viene, y que lo viene avisando desde hace mucho. Él nos dijo que iba a haber una medianera en Europa. Una parte iba a quedar para Rusia y la otra parte quizás termine siendo un protectorado yanqui o algún otro tipo de cosa así, y todo pareciera que Ucrania es la tierra donde esto va a pasar. Nos dijo también que iba a haber no esos mismos conflictos, porque China tienen una sabiduría milenaria y no se van a meter a hacerse los locos de la manera que Ucrania por ahí no se supo manejar. Igual Ucrania, este personaje Zelensky tiene el pasaporte israelí. Cuando se pudra todo mal, él y su familia también se rajan a Israel. Desde él Israel, y sus familias también, eso es Israel, muy triste. Desde Israel va a ser, es un gobierno corrupto, le robó a los chinos 3.000 millones de dólares en una exportación que nunca hizo. Cada tanto el gobierno de él tiene un escándalo de corrupción nuevo. Sí, nosotros con nuestras exportaciones, que ya tomamos la plata y no las hicimos, estábamos mal, eso, entre paréntesis, Massa está difícil lo que estás haciendo. Aparecerá bien en algún papelito, pero es raro lo que nos está pasando. Massa, Alberto, se están cubriendo de las cuestiones, de las formalidades legales, de no quedar pegados. Pero ellos piensan que la economía es abracadabra, la burra, la cabra, y que yo mando un papel. En algún momento, en algún momento tenés que pagar lo que compraste, y en algún momento tenés que entregar la mercadería por la que ya cobraste.
Y eso es un problema porque eso no es lo que está pasando. Pero bueno. La Argentina tuvo una sequía muy importante, se perdieron muchas toneladas de soja que la Argentina cobró por adelantado a España y que no le va a poder mandar. Pero ¿qué pasa? Los españoles la pusieron toda de taca, toda de frente. Nosotros no, aunque querramos, no le podemos mandar las toneladas de soja porque no están, no se produjeron, no están. Son muy improvisados, Y Alberto y Massa piensan que esto se arregla con documentos. Yo meto un bono del Tesoro en el Banco Central y entonces contablemente me va a dar. Contablemente vos podés hacer maquillaje contable. Fiestas y agasajos es una cuenta que usó mucha gente por donde se fue mucha plata mucho tiempo. Pero después, viste, y la plata. No la tenés, claro, sí. O sea, vos no tenés ni la mercadería ni tampoco la plata. Finalmente no tenés nada. Entonces es un tema. Pero bueno, decía que Guillermo nos avisó que iba a haber una medianera en Europa y listo. Y ahí está, en plena construcción. Y también nos avisó que iba a haber otra cuestión en el Mar del Sur de China. Y ahora, pero que como ellos no eran ninguno dormidos, iban a hacerlo de otra manera. Y ahora resulta que ya se está hablando de que Xi Jinping no está bien y bueno, se viene otra cosa. Van a hacer un recambio posiblemente de Xi Jinping. Seguramente ellos van a tomar alguna medida para cambiar el rumbo porque se les viene también, porque el tema de que Estados Unidos y Rusia sean los que tienen el petróleo en el mundo y además coinciden con tienen toda la ferretería para no regalarlo ni que se los roben. Exacto. Y entonces ellos lo van a vender al precio que les convenga para industrializarse y seguir siendo la primera potencia mundial lejos y los otros para sacarle, usufructuar el petróleo estos 30 años próximos mientras sea muy importante para el mundo tener petróleo. Y lo van a cobrar al precio que lo tengan que cobrar y China por ahí no va a tener tampoco toda esta industria, pues la ventaja industrial de China ya hoy no es que la mano de obra es barata. La ventaja industrial de China hoy, hasta ahora, era que también tenía el acceso a energía más o menos barata. Pero ahora le va a venir cara también y va a quedar muy atrás en su competitividad y hay que ver a cuánta gente de su pueblo le puede dar de comer. Eso con eso, sin contar que le podrían hacer un bloqueo de, que no le lleguen los pescados que llegan de acá, que no le llegue la soja para alimentar sus chanchos, que no le llegue. Si eso pasa, va a haber problemas en China. A mí me apena mucho, pero no está bien que no veamos lo que puede pasar, porque nos vienen anticipando que puede pasar y empiezan a pasar todas esas cosas. Y si nosotros no las vemos, nos posicionamos mal. Y si nos posicionamos mal, vamos perdidos, porque nosotros tenemos otra hipótesis y otro planteo que es América para los americanos. Nuestro lugar para tener negocios como país es en Hispanoamérica. Y no digo Iberoamérica porque Brasil tiene una economía competitiva con la nuestra. Tenemos con Iberoamérica, o sea, con Brasil, vamos a decir, ahora una cuestión que nos une histórica, que es que se le quiere meter con el Amazonas y nosotros tenemos a los ingleses en Malvinas. Entonces decimos, América para los americanos, fuera franceses o mundo de el Amazonas, fuera ingleses de Malvinas. Ahora, nuestro lugar para los negocios natural es el mundo hispanoamericano y fomentar y desarrollar eso sería lo ideal en esta época en la que vemos el globalismo como muriendo y los nacionalismos como naciendo. Entonces, el internacionalismo, que no es lo mismo que el globalismo, es internacionalismo, donde los sectores nacionales son muy importantes y se trabaja en interacción con las otras naciones. Entonces, en ese sentido, el internacionalismo, que es lo que se viene, el nuevo orden internacional, es lo que estamos viendo nosotros que está pasando. Y Moreno tiene esta contundencia, esta claridad cuando lo explica, y esta capacidad de entonces buscar desde el interés nacional dónde hay que pararse. Porque no es lo mismo que si uno tiene la responsabilidad de la conducción del país,
como es lo que queremos. Nosotros queremos Moreno presidente, y él habla siempre, vaya o no vaya a ser presidente, habla siempre desde la responsabilidad de la conducción de los destinos de la patria. Entonces, desde ese lugar, buscar el punto en el cual vos podés desarrollarte en el nuevo mundo, que no es aliándote con los chinos. Amigos de los chinos, por supuesto. Amigos, por supuesto. Nosotros somos amigos de los pueblos del mundo. Ahora, Igual, ¿socio de los chinos? no. Yo igual, además no sé, ellos no quieren ser socios de nadie, ellos quieren generar una burguesía. Mira, hace muchos años leí un artículo que, pues viste, cuesta entender el fenómeno. Primero que en China hay casi 100 etnias distintas. Cuando hablamos de chinos son etnia Han, que es muy difícil entender lo que es la etnia Han porque ellos hicieron etnocidio con todos los pueblos vecinos, los tienen sojuzgados, tienen un campo de concentración a los uigures de 2 millones de personas. No es divertido vivir en China. El Estado tiene un sistema de... hay un capítulo en una serie Black Mirror que ellos... vos tenías una especie de crédito social si eras simpático, si te portabas bien. Sí. Y en China ya existe eso. Tremendo, sí, sí. Si iba mal con algo y te bajaban los puntos. Sí, pero Durísimo. existe. Si vos protestás contra el gobierno, capaz que vos tu crédito social baja, no ascendés en el laburo, no te dan crédito para una hipoteca, no te podés mudar, sos un paria social. Sí, tremendo. Entonces, una dictadura tan férrea que está usando esta tecnología. La gente critica a Estados Unidos, pero no existe en Estados Unidos lo que pasa en China. No, a ver, Estados Unidos tiene, bueno, que sí, es la primera potencia mundial y seguramente hizo cosas muy, muy malas que son justificadas para seguir siendo la primera potencia mundial y que por ahí nosotros en nuestros sueños no dibujaríamos un mundo así, en los sueños no lo dibujaríamos así, pero el tema es que la única verdad es la realidad, y si la realidad es que Estados Unidos y Rusia son los ganadores de este nuevo orden internacional que va a dejar atrás la industria europea y la industria china, nosotros nos tenemos que posicionar en ese nuevo mundo. Y la verdad es que desde América para los americanos como consigna, por supuesto tomando que nosotros somos americanos, tenemos un lugar a donde ir. Y cuando vos me preguntás quién es Guillermo Moreno, bueno, Guillermo Moreno es esa persona que es capaz de ver hacia dónde va el mundo y dónde la Argentina tiene que estar y dónde puede pararse para seguir siempre los objetivos del peronismo, que son siempre exactamente iguales: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ahora, el cómo se logra eso es distinto según los escenarios y según lo que se viene. Y en este caso, nosotros tomamos esta consigna de América para los americanos fuera, no a esto de que el Amazonas lo tiene que cuidar Francia, Europa o quienes, no a que en las Malvinas tienen que estar los ingleses. América, el territorio americano es para los americanos y nuestros negocios en Hispanoamérica. Eso es central. Después están las medidas prácticas de cómo eso se lleva a la práctica en el programa económico, pero esta es el paneo internacional y la importancia de tener un cuadro político de esta envergadura, que no hay otro en el país que tenga y que hable de todas estas cosas en conjunto y que tenga un proyecto de país en la cabeza, que por supuesto lo construye con otros compañeros, pero bueno, él tiene la capacidad también de hacerlo fácil para que lo entendamos todos. Tengo una consulta que hoy estoy mirando a ver si entra la pregunta de este bloque. En la capital, supongamos que el Principios y Valores termina ganando la elección en Capital Federal. Macri en el primer gobierno de la Capital Federal empieza un proceso y hoy que lleva que hoy en día el 80% el 80% de los trabajadores de la Capital Federal del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son monotributistas. Sí. Pero además les piden, cuando hay elecciones, les piden que vayan a las mesas. Sí.
Y además, antes de cuando existe una jefatura, tenés como 2 o 3 semanas de entrevistas para ver si vas a ir a la jefatura, ¿no? Y por ejemplo, el lunes o el martes te dicen que vas a ir que te van a dar la jefatura, pero ya el jueves, miércoles te dicen, mira, nosotros necesitamos que vos te afilies al partido. ¿Vos te afiliarías al partido para... ¿Tenés algún inconveniente? No te dicen, si no te afiliás, Claro. no te la damos. Pero Te la ponen ahí en el... pasa de que todos los que dicen que se afilian, la termina... Justo, claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a ellos? Pues en este momento hay un grupo de... Bajaron mucho el promedio de edad del staff, lo profesionalizaron, porque son todos profesionales. Hay muchos más profesionales que en otra época. Hay criterios de eficiencia de empresa privada. Hay mucho mejora continua, ese tipo de... Está bien la idea, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que se hacen muchas cosas. Faltan algunas por hacer, por ahí falta la conciencia de este gobierno de la ciudad de que Buenos Aires es la reina del Plata, que es un territorio que entregó la provincia de Buenos Aires a todas las provincias para que sea la sede del Estado Nacional, del gobierno de la nación argentina. O sea, en tanto es la Reina del Plata, en tanto es la capital federal. Es la ciudad, el territorio compartido por todos los argentinos. Y por ahí falta un poco de conciencia, entonces algunas cosas, por ejemplo, acá es muy lindo, pero más llegás a la General Paz, pero que seguís estando dentro de la Reina del Plata, y por ahí no es tan lindo en todos lados. Falta una interacción con los municipios aledaños, no se ven mucho, no se citan, no organizan cosas que me parece que tendrían que organizar más para hacerle más fácil la vida a los trabajadores que pasan de un lado y del otro de la General Paz todo el tiempo, porque por lo menos 6 millones de argentinos. Entre el trabajo, la familia, los amigos, el fin de semana en tal lugar, hay mucho movimiento y hay poca comunicación, eso no está bueno, pero si el escenario fuera, y esto de que el personal sea monotributista, no sé qué cuestión puede deberse, por qué no quieren trabajar de otra manera. Ahora que sea eficiente y que se trabaje con criterios de eficiencia, me parece perfecto. Eso tampoco hay que tener un Estado para qué más grande de lo que corresponde. Así todo, siendo monotributistas, reciben una remuneración no tan alta como, porque vos decís, bueno, te pongo en negro, te hago monotributista. Sí, y te pago más. Y te pago más en la mano. Sí, tampoco eso. No, yo lo he visto, personas que trabajan, que en trabajos, algunos están como son empleados de la ciudad de Buenos Aires. Pero te hablo de profesionales con maestría. Sí. Conozco y sé que trabajan de esa manera y me parece que no corresponde eso. Sí, que corresponde que trabajen en la forma o en blanco o que se haga de otra manera, pero no esa forma de prestación de servicios extraña que es el monotributo para ese tipo de cosas. Pero por fuera de eso, si la hipótesis que Principios y Valores gana en la Ciudad de Buenos Aires, si Principios y Valores gana en la Ciudad de Buenos Aires, Principios y Valores tenemos presidente peronista. Porque no hay manera de que Principios y Valores ganen en la Ciudad de Buenos Aires que no gane en el país. Entonces tenemos presidente peronista, tenemos una Argentina pujante, tenemos una Argentina unida trabajando, donde cada familia se puede desarrollar, y entonces una de las cosas muy importantes que tenemos para hacer es retomar no solo el espíritu de la Reina del Plata, sino retomar el espíritu de la capital federal y volverla a ser la capital federal donde el Estado, el presidente no está en una tierra prestada, porque esto nosotros se manejaba muy bien, mucho mejor cuando la ciudad tenía su consejo deliberante, y quizás también se le podría agregar hoy el tema de las comunas, pero eso para administrar
el territorio de los vecinos. Pero esto de tener un jefe de gobierno que no es un gobernador, pero que es un intendente finalmente, pero lo tenemos que elegir nosotros cuando en la tierra, o sea, justamente la ganancia del país, de que Buenos Aires, la provincia, donara un territorio, una ciudad, para toda la nación. Si no la tenés que devolver. Era, claro, Claro, se la tenés que devolver a la provincia. yo te dono un edificio para escuela. Si vos no haces una escuela, me lo tenés que devolver. Si vos terminás haciendo no sé qué cosa ahí, un shopping, bueno, y te quedás con la plata, Sí. que básicamente lo que termina Pero- pasando, bueno, es una, Sí. es una analogía, pero es muy difícil, porque entonces, ¿qué ganó la nación argentina con que Buenos Aires done Se una rompió los ciudad? pactos preexistentes. Es una cosa que está muy, muy mal hecha, porque además toda la nación argentina invirtió mucho en esta ciudad, invirtió muchísimo en esta ciudad. Y tiene las casas matrices acá en esta ciudad, y entonces que tributan, las casas matrices de empresas que están en todo el país, Sí. tributan por el trabajo que se hace en todo el país en esta ciudad. Y entonces es muy injusto también que en una patria Lo que justicialista pasa es haya que una ciudad que lo tenga lo eso. hizo Alfonsín para que de la Rúa pueda ser intendente Sí, y para darle la reelección a Menem. Sí. Y él pensó que se caía la convertibilidad y que él iba a llegar a a jefe de gabinete. Y no se le cayó la convertibilidad a Menem. De la Rúa terminó destruyendo la Unión Cívica Radical de Capital Federal y no volvieron nunca más los radicales. bueno, volvieron ahora disfrazados de peronistas. No, pero no volvieron nunca más. Como con No, el sello, no. digo, no- volvieron disfrazados de Sí, peronistas, Alberto. Alberto, sí, pero no pueden, ya es como, viste, un cambio de marca. Antes el G, antes tenía otro nombre. No me pudieron acuerdo. volver con ese nombre. No pudieron volver, No, porque ya no, dan no. vergüenza. No pudieron volver con ese nombre. O sea, sí, no hizo una sola bien fue un Alfonsín. desastre. Y nos dejaron un estado de la ciudad de Buenos Aires que finalmente es muy fuerte para lo que es, pero también es mucho más débil que si fuera una ciudad capital de la nación, con intendente puesto por el presidente. Queda más débil para los negocios que puedan tener distintas empresas que quieran hacer. Pero lo principal que hoy hace este gobierno nacional es tener al pueblo también porteño en la línea de pobreza o por debajo, y algunos apenas por arriba, pero menos que antes. Y por un lado eso lo hace el Estado del gobierno nacional, y el gobierno de la ciudad hace algunas cosas que son pasan más por quitarle la personalidad a esta ciudad tan hermosa que tiene su personalidad. Por ejemplo, hasta hace no muchos años, las murgas, por poner un ejemplo, es chiquito, pero las organizaban las organizaciones libres del pueblo, que hacían una murga, vendían un chori, vendían la espuma y se financiaban con eso. Bueno, lo agarró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no sé por qué alguna gente lo nombra como liberales, que son menos liberales, pero son estalinistas. Agarran el tema de las murgas y lo organizan ellos. Entonces ellos definen quién vende la espuma, quién vende no sé qué, cuánto se le paga a cada uno que va a hacer. Y tienen comparten, por ponerte un ejemplo cualquiera, que el otro día lo comenté en el programa de La Hora de Moreno, pero se meten con todo y no dejan que aflore esa personalidad que siempre tuvo Buenos Aires, la Reina del Plata. Son formatean todo muy parecido a otros lugares, tienen muchas cosas que realmente le hacen perder a esta ciudad tan hermosa. Eso, entre la pobreza, digamos, que genera el gobierno nacional y estas otras cosas del gobierno de la ciudad, que nos pinta una pileta en el piso para llevar chicos que no pueden entrar a una pileta, y que le quita la posibilidad de organizarse de manera libre, tanto a los que... Porque siempre hay que organizarse, pero el pueblo sabe organizarse, nuestro pueblo sabe organizarse, salimos a festejar el Mundial en una paz total, sin nadie que estuviera dirigiendo el tránsito, y fue una hermosura. Nuestro pueblo sabe organizarse. Esa es una cosa muy importante que sabemos desde el peronismo y fomentamos, y por supuesto que sí, ganamos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a fomentar que los clubes, los grupos de ciudadanos Macri, organizados
Macri Podemos hacer. quiere privatizar los clubes, pero no los clubes grandes, los chiquitos, el club de barrio donde iba papi fútbol, danza, esas cosas, porque están ahora, 100, 120 años después de que se fundaron, están muy bien ubicados. Entonces son un negocio inmobiliario enorme Claro. y empieza a hacer torres. Empieza a hacer torres en Sí, barrios, sí, sí, en mi barrio hay, qué sé yo, cada 3 cuadras tenés algún clubcito. O sea, está lleno. y donde iba el abuelo, los hijos, los nietos, Mm, iba la madre, el padre, los hijos, después de laburar, después de la escuela, después de tomar la leche. mm. Y generabas un ambiente de vecinos en la calle. Ahora Se sigue generando, pero sí, pero hay menos por todos estos temas, porque por un lado tenés que tener para poder pagar la hoy cuota, es un etcétera. lujo de clase media alta ir a un Es club. un tema ese. Y después por el otro, porque estimula esta ciudad, este formato, no estimula la participación ciudadana de manera tal que eh, los vecinos se involucren y armen sus cosas, porque cada cosa que arman los vecinos, esto después vienen y les dicen cómo tienen que hacer y básicamente ordenan todo. La verdad que pareciera un poco que se ordena alrededor de los billetes, pero finalmente la cosa es que por billetes le terminás quitando la personalidad de la ciudad. Es una ciudad hermosa, porque Eh, tiene que volver a ser el orgullo de todos los argentinos, porque es la casa de todos los argentinos, porque es la capital federal. La palabra federal lo dice todo. Está hecha para ser el territorio común de todos los argentinos y tiene que volver a ser el orgullo de todos, desde La Quiaca hasta el Polo Sur, cuando tengamos población ahí, cuando tengamos nuestra Antártida habitada. ¿Cómo convences a los vecinos con este argumento de que Buenos Aires le da a la nación la ciudad de Buenos Aires, se lo dona, toda la nación pone plata en Buenos Aires y ahora Macri dice no, Alfonsín que quería, Alfonsín. Alfonsín que no Por hizo una... intereses de ellos políticos de ese momento, Sí, porque no además, viendo por algo ejemplo, a largo en La plazo. Matanza quieren separar Ramos Mejía, porque ellos piensan que ganan, del resto de Matanza. Sí. Hay un pariente de Alfonsín que quiere separar de no sé qué, viste, Chascomús, en 2 o 3 ciudades, Sí, quieren separar una parte de la la parte otra. Para ganar en algún para lado. ganar en algún lado, Sí, pero ganan 1 o 2 veces y después pierden para siempre. sí. Pues ellos hace 20 años que están perdiendo en ¿Cómo Capital vamos Federal a los tirar la radicales. lucha de los héroes de nuestra patria? ¿Cómo vamos a tirar la lucha que hizo que esta nación sea una sola a la basura para ver si un partido gana una elección alguna vez? Eso es una cosa de locos. La ciudad de Buenos Aires es un territorio, una conquista de las provincias en el conflicto que tenían con Buenos Aires, y es una conquista que hizo que se pudiera sostener el territorio nacional como uno solo. Y es parte fundamental el tema de que la ciudad pertenece a todos los argentinos. Entonces, esa es una cosa que desde el peronismo la vamos a discutir hasta que la podamos cambiar. Cuando tengamos un gobierno peronista, eso lo vamos a cambiar. Por supuesto, con la justicia de que los porteños podamos elegir cómo queremos algunas cosas, por supuesto, porque vivimos acá, pero con la justicia también de saber que es una ciudad que le pertenece a la nación argentina, que no es nuestra por vivir acá, aunque también está nuestra porque la hacemos nosotros todos los días, pero tiene ese doble juego, y ese doble juego estaba muy bien pensado cuando había un intendente que ponía presidente y nosotros poníamos un consejo que deliberaba acerca de cómo había que manejarla. Bueno, ya estamos para cerrar el programa. Últimas palabras para despedida. Gracias por venir, es un día difícil. Te agradezco, porque yo sé que es un día difícil, un horario difícil. Sé que haces un sacrificio para venir. Decime últimas palabras para despedirte de la gente. Es siempre un gusto estar con vos, un placer hablarle a tu audiencia. Es un programa hermoso, vamos a
venir seguramente alguna otra vez en el año. Vamos a ver si podemos hacer algo para que Moreno esté, aunque sea un ratito, en algún momento. Y la Pimpi también, pero ellos, los dos, hacen el programa a la hora de Moreno. Hoy salía una emisión ya emitida anteriormente, porque ellos no están. Están de vacaciones. Él está de vacaciones, pero haciendo un acto, y Pimpi está en el Chaco, pero la semana que viene ya vuelven con eso, pero vamos a ver cómo lo podemos organizar eso. Y lo que le decimos a tu audiencia es: aguante pueblo argentino, construyamos juntos una alternativa peronista, porque estos muchachos hacen lo mismo que los anteriores, y entonces los anteriores tampoco son solución. Entonces no podemos ir pasando de lo que no es solución a otro que es lo mismo, pero, o por lo menos hace lo mismo. No sé si es lo mismo, pero hacen lo mismo y los resultados son iguales de malos. Si nosotros tenemos un plan económico peronista que nos puede llevar adelante, vamos con eso. Súmense a militar, súmense a aportar su tiempo, su talento a nuestra construcción, y hagamos de nuestra patria una patria grande nuevamente, como la soñó San Martín, como la realizó Perón. Bueno. Eso. Muchas gracias. No, por favor. Como decimos siempre, ojalá que de algo haya servido. Y bueno, hasta la semana que viene. Señor operador, estamos en sus manos mágicas, ya nos despedimos del programa.